Creo que hay mucha gente, muchísima gente que debe sentirse como se siente Jorge Volpi. Escribió esta columna, él se asume de izquierda, él dice que votó siempre por la izquierda, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta ahora López Obrador, y de repente se encuentra ante las elecciones de 2021 con un dilema, que yo creo que es el que tienen muchos. Elegir, fíjense lo que plantea, es muy interesante. Tras 30 años hundidos en un pantano, en 2018 celebramos la esperanza. Hoy esa esperanza se ha extraviado. Fíjense, podemos elegir. Quienes nos asumimos de izquierda y hemos votado por esta opción política desde 1988, ¿en verdad podemos escoger entre las opciones que se nos presentan irrevocablemente como dos males contrapuestos? En 2018, o debería decir, en cada elección desde 1988, este dilema no existía para quienes nos identificábamos con esta parte del espectro político. Qué interesante, ¿no? O sea, no tenías ninguna duda porque sabías que no podías votar por el PRI o por el PAN, que a fuerza se necesitaba que votaras por otro, porque lo que estaban haciendo estos era pésimo. Pero ahora te encuentras ante un dilema, porque resulta que lo que te prometieron que era distinto no está siendo. Por eso no existía el dilema y ahora lo tiene. Dice, ¿no? Que se identifica con el espectro político. Una y otra vez la decisión era entre el statu quo, representado sucesivamente por el PRI y por el PAN, o decantarnos por quienes representaban una auténtica alternativa progresista, representada sucesivamente por el PRD y por Morena, o más bien por Cuauhtémoc Cárdenas y por López. Pues sí, ¿no? En realidad ellos representan eso. Aún perdiendo o siendo víctimas del fraude electoral, como en 1988 o 2006, podríamos tener la conciencia tranquila. Y sí, o sea, decía, ¿no? A mí no me culpes cuando veían el desastre del PAN. A mí no me culpes, yo no voté por el PAN. A mí no me culpes, yo no voté por el PRI. O sea, te quedabas con la conciencia tranquila. La culpa es de otros, ¿no? Nuestra apuesta, dice, era contra el autoritarismo, la falta de democracia, el neoliberalismo, incluso cuando apenas nacía en nuestro país, la desigualdad, la corrupción, la absoluta y apabullante falta de justicia. Una y otra vez, infatigablemente, la voluntad de transformación era la misma, sumada a la de sobreponerse una y otra vez a las derrotas o a las trampas. Y una y otra vez la historia pareció concedernos la razón. Los sucesivos gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, 3 décadas fatales, se revelaron a la postre bien como decepciones, bien como auténticos desastres. Las promesas de modernización forzosa, antidemocrática desde arriba, fracasaron estrepitosamente en los casos de Salinas y Peña, desbancados en la más grotesca corrupción. Zedillo y Fox, cada uno a su modo, intentaron un cambio que por inercia o impericia se les escapó entre los dedos. Y Calderón sumió al país con su guerra contra el narco en la peor era de violencia que ha sufrido México desde la revolución y en la que por desgracia continuamos. No hay duda de que estos 30 años representan, sí, la evidencia de que la mafia en el poder no hizo otra cosa que hundirnos en un pantano del que no hemos logrado salir. En 2018, por primera vez, los votantes de izquierda pudimos festejar un triunfo claro, certero, apabullante. Parecía como si, al cabo de esta trágica oscuridad neoliberal, al fin la mayoría del país se hubiera dado cuenta de la urgente necesidad de un cambio radical de rumbo. Desde quienes militaron en el pasado en el Partido Comunista hasta quienes se identifican como socialdemócratas, pasando por cientos de activistas de distintas causas progresistas y de derechos humanos, más millones de ciudadanos hastiados del pasado inmediato, celebramos juntos la esperanza. Una esperanza que 3 años después no solo no se ha consolidado,
sino que en muchos sentidos se ha extraviado por completo. Sin duda, 3 años son pocos para erradicar 3 décadas. A nadie habría que exigirle resultados tan rápidos. El problema es que en este tiempo, AMLO y la 4T no han visto detenidas sus promesas de cambio por el bloqueo de la oposición. Y esto es muy importante. O sea, prácticamente no hay oposición. En la práctica es inexistente. Entonces, todas las promesas que hicieron no tendrían por qué estar detenidas. No tendrían porque no tienen oposición. En este momento todavía y hasta que cambie el Congreso el 1 de septiembre, todavía tienen mayoría para llevar a cabo todo lo que prometieron. Quién sabe cómo vaya a quedar a partir del domingo. Pero en este momento, todas las promesas incumplidas de López Obrador son porque no han querido o porque eran eso nada más, promesas. Y dicen que el prometer no empobrece, ¿no? Bueno, en la práctica inexistente oposición o los factores reales de poder, sino que ha sido por su propia ineficacia y más dolorosamente por la traición sistemática a buena parte de sus promesas de campaña y en general a la agenda de la izquierda. Aquí el problema, que creo que Volpi no ve, es que López no es de izquierda y es por eso que no lleva esa agenda de izquierda. En 3 años, López mantiene su compromiso contra la corrupción y la desigualdad, pero a la vez ha militarizado al país en una escala que ni siquiera Calderón intentó. Se ha enfrentado absurdamente con cualquier otro movimiento social distinto al suyo. Ha desgastado la capacidad de acción del Estado con una austeridad que solo en el nombre no es brutalmente neoliberal. Qué fuerte. Sí, porque el neoliberalismo es el de los recortes, el neoliberalismo es el de menos gasto social. Ese es el neoliberalismo. Eso está haciendo López. Nada más que él lo llama austeridad republicana. Solamente el nombre no es neoliberal, pero las acciones sí que lo son. Ha descuidado por completo la reforma de nuestro petrificado sistema de justicia. Se ha negado a una reforma fiscal que afecte a los más ricos. Pues ¿cómo? Si son los que lo financiaron. Y para colmo, cobijó la pésima gestión de la pandemia por parte de López-Gatell, que provocó más de 500,000 de muertes, aunque luego se haya beneficiado de la más o menos eficaz campaña de vacunación. Dijeron, por cierto, en relación a la campaña de vacunación, que tenían que estar vacunando a 1,000,000 de personas diario para alcanzar la meta. Llevamos un solo día, desde el 24 de diciembre que se recibieron las vacunas, un solo día en que se ha alcanzado esta meta, ¿eh? O sea que ni se esperen que se vaya a cumplir la promesa de que van a estar todos vacunados a fin de año. Eso es falso. Repito, y cierra con esta pregunta la columna. ¿Podemos elegir entre quienes ya condujeron a México al abismo y quien tras prometer el cambio se obstina en traicionar una y otra vez la agenda que lo llevó al poder? Pues entre eso, los que van a ir a votar van a tener que escoger. Porque para los que van a ir a votar no hay de otra, ¿eh? O sea, si el mundito es dual, pues ahí está. Entonces ya saben con cuál se queda, ¿no? Y sí, mucha gente, la gran mayoría de la gente piensa que el mundo es dual, ¿no? Blanco, negro, arriba, abajo, izquierda, derecha. López o los otros. Y ya no hay más. Entonces, si te encierras en eso, pues ha de ser frustrante tener que escoger entre uno u otro. Si te crees que eso es lo único que hay, pues sí, está jodido el asunto. Pero hay más alternativas. Ayer en la transmisión que hicimos con Laura y con Javier Hernández, está allá en el otro canal, Personajes México, pueden escuchar la parte final, hagan de cuenta los 30 minutos finales, pues es de eso. ¿Hay alternativas? Claro que hay. ¿Cuestan trabajo? Por supuesto que cuestan trabajo, pero pues no estás dependiendo de tener que llegar a un momento en el que te toque elegir entre quién quieres que sea tu próximo ladrón de turno.
tú escoges entre quién quieres que te robe. Eso está grave, ¿no? Saludos, compas.